Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en ese estado de utilidades retenidas? Que es un breve extracto del estado de cambios en el patrimonio. Necesitamos primero el saldo inicial que hubo en ese periodo. Entonces, si estamos trabajando en un periodo que terminó el 31 de diciembre del, por ejemplo, 2020, nosotros necesitamos el saldo inicial del 1 de enero de ese año, es decir, el saldo final del 2019. ¿Dónde vamos a encontrar ese saldo inicial? Bueno, lo vamos a encontrar en el balance de comprobación o en el saldo del libro mayor. Aquí ya recordando que ya habíamos hecho o habíamos convertido estos saldos, estos saldos ya los convertimos en un balance de comprobación. Entonces, vamos a obtener ahí el saldo inicial de nuestras utilidades retenidas. Ahora bien, a eso hay que sumarle la utilidad neta del periodo. ¿Dónde obtenemos esa utilidad neta del periodo? Bueno, la obtenemos del estado de resultados. Después de que nosotros a nuestros ingresos o ventas le restamos nuestros gastos de operación, los otros ingresos o otros gastos, el impuesto de renta, nos queda la utilidad neta del periodo. Y si recuerdan el tema anterior de empresas de servicios y asientos de cierre, nosotros hacíamos un asiento donde trasladamos esa utilidad a a utilidades retenidas. Esa utilidad neta pasa a nuestras utilidades retenidas. Por eso vamos a encontrar esa utilidad neta del periodo en este estado. Igual, en dado caso, si una empresa tuviese una pérdida neta que pudiese ser eh, en algún caso o algún ejemplo, pues esa utilidad neta, pues ya no se llamaría utilidad, se llamaría pérdida neta. Entonces ahí agregaríamos utilidad o pérdida neta del periodo. Entonces trasladaríamos la pérdida. En este caso es una utilidad, es solo para que quede claro que no es que siempre vamos a encontrar en los estados de utilidades, en los estados de resultados, no siempre vamos a encontrar utilidades. En algunos casos vamos a encontrar pérdidas y esa misma pérdida la trasladamos al estado de utilidades retenidas porque es lo que nos están pidiendo acá, pero lo que se hace es trasladarlo al estado de cambios en el patrimonio. Ahora bien, ¿qué nos falta por acá? Nos falta restar los dividendos, porque los dividendos es una disminución de esas utilidades retenidas. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esos dividendos o ese saldo de dividendos? Los vamos a encontrar en el balance de comprobación. Como ya habíamos explicado, esos dividendos eh, disminuyen el valor de las utilidades retenidas. Por eso encontramos su saldo al debe. Y lo que hace es disminuir el saldo de las utilidades retenidas. Entonces, ¿cuál es ese saldo que tendremos como final? Es la suma del saldo inicial más la utilidad neta del periodo menos los dividendos. Y nuestro saldo final es de 201.320, que es lo que acabamos de hacer. ¿Cómo tienes alguna duda con este estado de cambios en el patrimonio o todo está claro? No, está claro, está bastante sencillo. Es correcto, está bastante sencillo, solo hay que tener cuidado que tanto el saldo inicial como los dividendos los obtenemos ¿de dónde? Del balance de comprobación o de los saldos que nos den del mayor. Y Ujú. esta utilidad o pérdida del periodo la obtenemos ¿de dónde? Del estado de resultados. Entonces, Resultados. ese es el cuidado que Ujú. debemos tener. Ahora ya Es nos como, queda, ajá, es dime. como un paso extra de lo que se hacía. Es correcto, sí. Es solo trasladarlo de acá. Entonces, ese es el cuidado que siempre hay que tener. Por eso todos los ejercicios y todo sigue un orden. No está hecho de por casualidad. ¿Por qué hacemos primero el estado de resultado integral? Porque de él necesitamos las utilidades. Luego el estado de cambios en el patrimonio, porque de él obtenemos el saldo de las utilidades retenidas que va a ir al estado de situación. Entonces, todo lleva un orden lógico para hacer las cosas. No puedes hacer el estado de situación financiera
si no tenés las utilidades o pérdidas del periodo y si no tenés el saldo, el estado de cambios en el patrimonio. Entonces todo lleva un orden lógico para hacer los ejercicios. Ok, sí, correcto. El orden es lo que hace el contador. Exacto, así es. De hecho, es lo que siempre debemos mantener a la hora de hacer ejercicios, los ejercicios. Por eso siempre les decía que es importante como hacernos una metodología para resolverlos. Bueno, identificamos la naturaleza de las cuentas. Segundo, convertimos esos saldos en un balance de comprobación. Tercero, hicimos el estado del resultado integral. De él obtuvimos la utilidad neta del periodo y esa utilidad neta la trasladamos al estado de cambios en el patrimonio, o en este caso, estado de utilidades retenidas. Entonces vamos siguiendo una serie de pasos. Ahora vamos con el estado de situación financiera clasificado, que no es otra cosa de que segregarlo en activos corrientes, no corrientes, pasivos corrientes, no corrientes, patrimonio, y aquí lo hacemos con varias columnas. Ahora bien, ¿cómo arrancamos el estado de situación financiera? Lo que ocupamos en este caso primero es el encabezado, que son lo primero que realizamos. Solo que aquí va a cambiar un poco algo en este estado de situación financiera. Bueno, primero el nombre del estado, estado de situación financiera. Hay algo que va a cambiar en este estado, no sé si lo recuerdas, y es que aquí no utilizamos por el periodo terminado, aquí utilizamos al 31 de diciembre de tal año. No por el periodo terminado. Entonces, son unos puntillos muy importantes que hay que comprender. En los anteriores sí, porque este estado de resultados es único para este periodo terminado. Este estado de utilidades retenidas es para este periodo terminado. Sin embargo, el estado de situación financiera tiene cuentas que vienen de periodos anteriores. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues ahí nos encontramos saldos del terreno, de cuentas por cobrar, edificios, son saldos que están a esa fecha. Entonces, por eso utilizamos esa palabra de al, no utilizamos por el periodo terminado. Otra diferencia, ¿por qué aquí utilizamos por el periodo terminado? Porque en el estado de resultados, después de que hacemos el estado, hacemos los asientos de cierre. Y con los asientos de cierre, todas esas cuentas todas esas cuentas de resultados, de aquí para abajo, las ventas, devoluciones, todas esas cuentas se cierran, o sea, quedan en cero. Entonces, por eso, esos son los saldos de este periodo, por este periodo terminado. Entonces, hasta ahí la diferencia entre ambos encabezados de estos estados financieros. Bueno, vamos a continuar con, con el estado de situación financiera. Y como bien tú lo dijiste, necesitamos mantener un orden y una estructura. ¿Y cuál es esta? Que arrancamos con los activos y posteriormente activos corrientes. Entonces vamos a ubicar esos activos corrientes. Ya lo habíamos hecho, ya los habíamos identificado, entonces se nos vuelve más sencillo saber que los activos, en este caso, estos son nuestros activos corrientes. Entonces, estos tres activos corrientes nos los llevamos para el estado de situación financiera. Son tres por acá. Pueden haber diferentes activos corrientes de toda clase, sí, pero en este caso nos encontramos con el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, aquí hubiesen podido existir seguros pagados por adelantado y otro tipo de inversiones transitorias, inversiones temporales, cualquier otra clase de activos corrientes. Y así obtenemos el total de activos corrientes, que son estos tres, para un total de 315.500. Ahora bien, siguiendo ese orden, vamos con los activos no corrientes. ¿Cuáles son esos? Son los activos de propiedad, planta y equipo, todos esos activos
que utilizamos y consumimos en un periodo mayor de un año. Entonces, estos tres son los activos no corrientes. Entonces, los tenemos por acá y nos los llevamos, recordando que el edificio tiene una depreciación acumulada. Entonces, vamos a ver. ¿Qué? Vamos a ordenarlo por acá. Entonces, el valor del terreno es de 650, que lo tenemos en el balance de comprobación. El valor del edificio es de 895.000, pero ese edificio ya se ha depreciado por 170.000. Entonces, ¿cuál es el valor en libros de ese edificio? Valor en libros del edificio. Su valor en libros, uy, su valor en libros es de 170.000. 895 menos 170.725. Solo para observar que hay que restar esa depreciación acumulada, por eso tenemos este negativo por acá. Entonces vamos a presentarlo neto. ¿Qué quiere decir neto? Que le restamos al costo la depreciación acumulada. Y así tenemos el total de activos no corrientes. ¿Cuál es ese total de activos no corrientes? La suma del edificio y del terreno. El total de activos, bueno, aquí podemos poner esto por acá para que el total nos quede en una sola columna. Total de activos es este más este, 1.690.500. Y esto todo tiene para que todo vaya con el mismo tamaño. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en este caso? O para ordenarlo mejor, este lo ponemos por acá, este lo ponemos por acá, ahí está. Ahora bien, ¿qué sigue? El total de pasivos corrientes en la sección de pasivos y patrimonio. Entonces vamos a ir al estado de, o más bien al balance de comprobación y buscar qué cuentas tenemos en la sección o qué cuentas hemos clasificado como pasivo corriente. Tenemos que la cuenta por pagar, si es un pasivo corriente, los ingresos diferidos, ya conversamos de qué eran, es un pasivo corriente, el IVA es un pasivo corriente. Entonces tenemos estos tres. Entonces, estos son pasivos corrientes. Y los vamos a, su saldo los vamos a llevar al estado de situación financiera. Entonces, sus saldos los llevamos al estado de situación financiera, son estos tres: 250, 65, 300 y 54, 200. Esos son los saldos. Por aquí me queda un espacio para un pasivo corriente. ¿Por qué tengo un espacio por acá? ¿Qué otro pasivo corriente me hace falta? Bueno, aquí hay que recordar, y es un punto muy importante, nosotros en el estado de resultados tuvimos una utilidad. Esa utilidad antes de impuesto provoca que nosotros tengamos que pagar un, ok, ese estado de resultados lo que hace cuando tenemos utilidad es que tengamos que pagar un impuesto. De hecho, por ahí nos dijeron que era del 10%. Entonces, si nosotros tuvimos utilidades y tenemos un gasto por impuesto de renta, ¿qué se genera? Se genera un impuesto de renta por pagar. De hecho, vamos a hacer el asiento porque creo que también lo piden por acá. Asiento
de renta. Ese asiento sería este gasto por impuesto de renta, que sería de 18.480. Ese gasto nosotros lo tenemos que pagar a Hacienda. Entonces se genera un impuesto de renta por pagar. Ese es otro pasivo que tenemos y que surge de forma implícita. Y aquí como consejo o como recomendación es uno de los que más se nos olvida. Por eso a veces el estado financiero no se cierra y surgen esas conversaciones. Es que no me cerró el estado, no me cerró el estado. Y es que se nos olvida considerar que de esas utilidades se nos generó un impuesto de renta y ese impuesto de renta lo tenemos que pagar, es decir, no se ha registrado ese asiento. Por eso, en el balance de comprobación, aquí no tenemos ese, ese asiento o esa cuenta de impuesto por pagar y ese gasto por impuesto de renta porque no lo hemos registrado. Y si nos vamos a lo que se nos solicitan el asiento de ajuste de la renta. Entonces, por eso es importante que lo consideremos, porque si ustedes no lo incluyen, luego el estado de situación financiera no nos va a cerrar. Impuesto de renta por pagar. Entonces, ¿de dónde sale ese gasto? Bueno, de ese asiento o del estado de resultados. Entonces, es por eso que añadimos ese pasivo corriente. ¿Por qué son pasivo corriente? Bueno, porque todos los años tenemos ese periodo de operaciones y si tenemos utilidades, pues tendremos que pagar cada año el impuesto de renta. Y así tenemos el total de pasivos corrientes. Ahora bien, ¿qué nos queda? En la sección de pasivos, los pasivos no corrientes, que es únicamente uno. Pasivo no corriente. Porque es uno, bueno, es la hipoteca por pagar a largo plazo por 300.000. En este caso, esa hipoteca por pagar a largo plazo, ok, por 300.000. Y el total de pasivos no corrientes, bueno, son solo esos 300.000. Entonces, el total de pasivos es la suma de pasivos corrientes y los pasivos no corrientes, que los tenemos por acá, 687. Ya nos queda muy poco para saber si este ejercicio lo hemos hecho bien y nos va a cerrar el estado financiero, el estado de situación financiera. ¿Qué nos queda? Nos queda la sección de patrimonio. En el patrimonio tenemos dos cuentas, una el capital social y las utilidades retenidas. El capital social, ¿de dónde obtenemos ese saldo del capital social? Del que tenemos en el balance de comprobación que hicimos, que es 801.200. Ahora bien, aquí sucede lo siguiente, utilidades retenidas. ¿De dónde obtenemos ese saldo de utilidades retenidas? Primero voy a hacer un error que comúnmente realizamos y es que nos vamos al balance de comprobación y arrastramos el mismo saldo de utilidades retenidas, nos los llevamos al estado de situación financiera y ya vemos que no nos cerró el estado financiero. No nos cerró, ¿por qué? Porque nosotros habíamos realizado un estado de utilidades retenidas y ese estado de utilidades retenidas es lo que nos va a obtener el saldo final al 31 de diciembre del 2020. Este estado de situación financiera, ¿a qué fecha es? Al 31 de diciembre del 2020. Entonces, ¿qué importe va en las utilidades retenidas? Va el importe que obtuvimos del estado de utilidades retenidas. Y si ven, la diferencia que nos hace falta en este momento es de 201.320. Y ya el estado cerró. Si le preguntamos al Excel si estos montos son iguales, nos va a decir que es verdadero. Y así es que terminamos este estado de situación financiera, el estado de utilidades retenidas
y el estado de resultado integral. Entonces, recapitulando los pasos que hicimos para que los anotemos dentro de la metodología para resolver el ejercicio. Paso uno, identificamos, identificamos la naturaleza de las cuentas. Paso dos, eh, desarrollamos el balance de comprobación y ordenamos las cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. Eso fue lo que hicimos. ¿Y por qué lo anoto por acá? Porque ese fue el orden que tuvimos. Y si lo vemos por acá, lo ordenamos las cuentas de activo. Activos corrientes, activos no corrientes. Pasivos, por acá los pasivos. Capital, por acá las cuentas de patrimonio. Ingresos, por acá las cuentas que tenían que ver con ingresos. Y por último, gastos. Eso fue el segundo paso que hicimos. El tercer paso fue el estado de resultados. El cuarto paso es trasladar, y lo voy a anotar por aquí. Cuatro, trasladar la utilidad neta del periodo al estado de cambios en el... ¿Por qué señalo este paso como uno de los importantes? Porque esta utilidad neta del periodo nos la llevamos para el estado de cambios en el patrimonio, si nos pidieran un estado de cambios en el patrimonio o el estado de utilidades retenidas, como nos mencionaron por acá. El quinto paso ya es estado de cambios, no estado de cambios en el patrimonio. Utilizamos los saldos del balance de comprobar. Utilizamos los saldos iniciales del balance de comprobación para la utilidad retenida y el saldo que teníamos del balance de comprobación para los dividendos. Luego, trasladamos, trasladamos ese saldo 6, el saldo final de las utilidades retenidas se traslada al estado de situación financiera. Y el séptimo y último paso es el estado de situación financiera. Y se nos hace mucho más fácil realizar el estado de situación financiera después de haber ordenado el balance de comprobación. Entonces, esa fue como la metodología que utilizamos para resolver este ejercicio.